Buenas. En este vídeo voy a solucionar el ejercicio de la ANOVA en relación a la constante de Hale. Bien, en este ejercicio, en esta tarea, se solicitaba que se contrastara si la hipótesis de que los tres materiales tenían la misma constante gravitatoria. Los materiales eran el oro, el platino y el vidrio. Bien, para poder realizar este contraste, lo que se hace es primero introducir los datos. En este caso he creado dos variables, una que le he llamado material y otra que le he llamado constante, ambas de ellas numéricas, con la diferencia de que en el caso de la material la escala es nominal y la constante es la escala. Bien, en este primer caso, en la de material, también he metido una etiqueta donde he llamado 1 al oro, 2 al platino y 3 al vidrio. Se han asignado esas etiquetas. Bueno, una vez hecho eso, he metido los datos y podemos comprobar que esos son los datos del ejercicio. Bueno, antes de realizar un análisis ANOVA, como he comentado en varias ocasiones, es interesante realizar un pequeño análisis descriptivo. El procedimiento ANOVA ya nos da ese análisis, pero bueno, no está mal siempre hacer ese análisis por uno mismo. Y para ello vamos a la opción Analizar, estadísticos descriptivos, y aquí vamos a la opción explorar, puesto que es en este caso donde me va a dar ese análisis descriptivo por los distintos factores. Le doy a explorar, yo ya tengo aquí metido los datos, pero en este caso lo que quiero ver es la lista de dependientes, es la variable numérica, la variable con unidad de medida de escala, que es la que vamos a analizar, que es la constante, y quiero que me dé ese análisis en función de los tipos de materiales, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra lista de factores. ¿Qué estadísticos? Pues bueno, los descriptivos, vamos a ver que nos dé los estadísticos descriptivos. Gráficos le podemos decir que nos dé pues, los distintos. Vamos a hacer el diagrama de cajas. El histograma, como son poquitas observaciones, no lo vamos a poner. Vamos a decirle también que nos dé los gráficos de normalidad de pruebas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tenemos en opciones, pues las que tenemos. Vamos a dejarlo así. Vamos a decir que nos muestre pues tanto los estadísticos como los gráficos y le vamos a dar a aceptar. En este caso, tenemos 6 observaciones del material oro, 5 del platino y 5 del vidrio. Y podemos observar las distintas medias. En este caso, la media del oro es 6,678, la media del platino 6,664 y la media del vidrio 6,674. Así, a priori no podríamos decir mucho sobre las diferencias entre estas medias. También me hacen la prueba de normalidad, ahora iré a ella. Pero bueno, básicamente vamos a ir al gráfico no de la normalidad, sino al diagrama de cajas, y aquí sí que ya es mucho más clarividente. Aquí puedo observar que bueno, las dos medias, tanto la del oro como la del vidrio, pues están por encima, su constante gravitatoria es superior a la del platino, las cajas no se solapan. Podríamos observar que, bueno, podrían existir diferencias, ¿no? Estas medias van a ser distintas, diferentes, y eso es lo que queremos contrastar. Y aparentemente pues parece que el vidrio es la que es un poquito más distinta a las otras, ¿no? Lo que pasa es que eso hay que contrastarlo, sobre todo cuando tengo tan pocas observaciones. Para poder llevar a cabo la NOVA, sabemos que se tienen que cumplir ciertos supuestos. Uno de ellos es el de la normalidad. En el caso del análisis descriptivo que acabamos de hacer, ya le he dicho que me dé las pruebas de normalidad. Y en este caso, como tenemos muestras muy pequeñas, el mejor contraste de normalidad es el de Shapiro-Wilk. La hipótesis nula que se contrasta es que las distintas variables son normales frente a la alternativa de que no lo son. Y en este caso vemos que como el p-valor, que es esta última columna en este contraste Shapiro-Wilk, es superior a 0,05, de hecho son bastante más altos, podemos concluir que, bueno, que no podríamos rechazar la hipótesis nula de normalidad. Es decir, vamos a sostener que efectivamente ese supuesto se cumple. Esto se puede ver en los distintos gráficos, podemos observar que los datos no se separan demasiado de esta línea, ¿de acuerdo? Lo mismo con el vidrio, pasa lo mismo, bueno, hay alguna diferencia un poco más, pero no es muy sustancial. Y aquí tendríamos la del platino, ¿dónde está la del platino? Oro, la del platino que es, me he saltado la del platino, oro, platino es esta y vidrio, perdón, son estas tres de aquí, ¿de acuerdo? Son las tres, parece que no existen muchas diferencias.
Bueno, una vez que ya hemos hecho este pequeño análisis descriptivo, donde hemos visto que podrían existir diferencias en las medias, vamos a contrastar si efectivamente eso es así. Entonces, en este caso, nos vamos a analizar de nuevo. Queremos comparar las medias, es más de las dos medias, son tres materiales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es el ANOVA de un factor. Este ANOVA de un factor, tenemos opciones. En nuestro caso, de nuevo, tengo la variable cuantitativa, que es esta, la constante gravitatoria, y lo que tengo aquí, las tres características, los tres atributos, que es el tipo de material, que es un factor. ¿De acuerdo? ¿Qué contrastes hacemos? Bueno, en este caso esto no lo vamos a hacer. Vamos a ir a las opciones y en las opciones vamos a decir que nos ponga los descriptivos. Vamos a decir también que me ponga la prueba de homogeneidad de varianzas, que es otro de los opuestos que se deben cumplir. Ya hemos visto el de la normalidad. A mí me gusta también dibujar el gráfico de medias, que bueno, viene a ilustrar un poquito lo que hemos visto ya en el gráfico de caja, diagrama de caja. Le damos a continuar y luego si lo necesitamos, si es que rechazamos la hipótesis nula, volveremos a estas opciones. ¿Bien? Recuerdo que aquí lo que contrastamos es que las medias son iguales en los tres grupos, frente a que al menos hay alguna distinta. ¿De acuerdo? Entonces esa es nuestra hipótesis nula. Damos a aceptar. Tendríamos de nuevo los descriptivos, una tabla un poquito más resumida que la anterior, menos extensa, y aquí vemos las tres medias. Efectivamente vemos que la del platino es un poquito inferior porque las otras dos son 6,67 y esta 6,66. Bueno, pero ya sabemos que la varianza o la desviación típica es la que juega un valor importante en esto. Antes de pasar a la ANOVA, vemos aquí la prueba de homogeneidad de varianzas. Aquí, en este caso, la hipótesis nula es que las varianzas son las mismas, es decir, que es homocedástica. Tienen las tres grupos la misma varianza frente a que es distinta. Y de nuevo, como podemos comprobar, en este caso, independientemente de que nos basemos en la varianza, perdón, la varianza se base en la media, la mediana o todo esto, ¿no? Pues vemos que en cualquier caso se rechaza, perdón, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, las medias y las varianzas en estos casos serían iguales. Es decir, se cumplen los supuestos de normalidad, de homocedasticidad, por lo tanto podemos hacer de una manera correcta el análisis ANOVA. ¿Vale? Se cumplen los supuestos. Bien, en esta siguiente tabla nos muestra el procedimiento del NOVA y podemos comprobar que efectivamente, bueno, esta sería la suma entre grupos, suma de los cuadrados. Vemos que no existen diferencias muy elevadas, los grados de libertad, el estadístico F y el grado de significación, bueno, más bien el p-valor, ¿no? Asociado a este estadístico F. Bien, en este caso, de nuevo, como el p-valor es inferior al nivel de significación que nosotros fijamos así a priori al 5%, podemos decir que en este caso sí que se rechaza la hipótesis nula de que las medias son iguales. Por lo tanto, hay alguna que es distinta. Bueno, parece ser que ya tenía pinchado en las pruebas postdot, ¿no? Entonces, pues entonces vamos a pasar a eso. Ya que hemos rechazado la hipótesis nula de que las medias son iguales, vamos a ver cuáles son esas medias que son distintas. En este caso, aunque ya están aquí hechas, voy a decir dónde se seleccionaría. Iríamos a analizar, también en comparar medias, estaríamos en ANOVA de un factor y aquí donde pone post-odd, ¿vale? Decimos que nos haga las pruebas a posteriori, ¿no? Para saber cuáles las comparaciones múltiples, es decir, a ver si cuál de estas medidas son distintas. Existen muchos procedimientos, aquí tenemos uno que es asumiendo las varianzas iguales, en este caso es alguno de estos los que debemos tomar, ¿no? Y aquí tenemos sin suponer sin hacer ese supuesto, ¿no? Por ejemplo, si no se hubiera cumplido el supuesto de igualdad de varianzas, tendríamos que coger alguno de estos. Bueno, a mí me suele gustar coger el de Bonferroni, también está seleccionado el de SF. Vamos a continuar, es ahí donde se da. Voy a darle a cancelar porque ya está hecho el análisis y es aquí donde lo veríamos, ¿no? ¿Qué podemos observar? ¿Qué habéis debido observar? Pues bueno, si me fijo, me salen los resultados exactamente igual, no con los mismos números, pero las conclusiones sí, eh, según el contraste de SF o el de Bonferroni. Vamos a mirar el de Bonferroni. La Bonferroni lo que hace, o bueno, todos ellos hacen comparaciones múltiples, es decir, tenemos tres materiales y por tanto va a hacer todas las posibles combinaciones. En este caso veis que hay 6 combinaciones posibles, ¿no? Oro con platino, pero bueno, no todas como son las mismas. Oro con platino es la misma que platino con oro, ¿de
acuerdo? Entonces, nos podemos fijar en nivel de significación, en este caso, y vemos que hay algunos que se rechazan y otros que no se rechazan, ¿de acuerdo? Podemos comprobar que en el caso del platino rechazamos siempre la hipótesis nula. La hipótesis nula es que estas medias son iguales, es decir, que el platino y el oro son iguales. Como el p-valor es inferior a 0,05, rechazaría, es decir, el platino y el oro no tienen la misma constante gravitatoria. Lo mismo ocurre con el platino y el vidrio. Eso es lo que podemos observar aquí arriba, oro platino o vidrio platino, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos decir que efectivamente el platino no tiene la misma constante gravitatoria ni que el oro ni que el vidrio, y me faltaría contrastar si el oro y el vidrio tienen la misma constante gravitatoria. En este caso, tienen la misma media, evidentemente. En este caso, el oro y el vidrio tienen un p-valor de 0,17, por lo tanto, en este caso superior al nivel de significación que podríamos establecer como un 5%, 0,05, y en este caso no podríamos rechazar la hipótesis nula de que sus medias o su constante gravitatoria es la misma. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que la constante gravitatoria de los tres materiales no es la misma, en concreto, que la que es distinta de las demás es la del platino, puesto que es distinta al oro, no, rechazo la hipótesis nula, también es distinta al vidrio, rechazo la hipótesis nula, mientras que parece ser que el oro y el vidrio tienen la misma constante gravitatoria. Algo que ya observamos en ese gráfico de medias o en ese diagrama, veíamos que había el oro y el vidrio tenían constantes gravitatorias más elevadas, mientras que la del platino, pues no. Bueno, esto es todo. Espero que haya quedado claro cómo se hace este análisis en este ejercicio y